Hoy exploraremos nuevamente historias aterradoras del Instituto Mexicano del Seguro Social, conocido como el IMSS, además de otros hospitales. Si aún no has visto la parte 1, te recomiendo que la cheques antes de continuar con este video. Prepárate para sumergirte en relatos escalofriantes que revelan el lado oscuro de estas instituciones. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También te invito a explorar el resto del contenido del canal. Por último, si deseas compartir alguna historia personal con nosotros, puedes contactarnos a través de nuestra página de Facebook. Así tendrás la oportunidad de aparecer en uno de nuestros próximos videos. Comencemos. Recientemente, tuve una experiencia bastante complicada con mi salud. Se me inflamó el hígado y el dolor era tan intenso que terminé en el ISSSTE. Recuerdo que de niña, ese hospital era considerado uno de los mejores. Solo atendían a maestros y a ciertas profesiones, lo que lo hacía sentir exclusivo y de calidad. Sin embargo, esta vez, al llegar, la realidad fue totalmente diferente. La sala de espera estaba repleta de gente, y había personas sentadas en sillas durante 2 días porque no había camillas disponibles. Me canalizaron de pie, lo cual fue bastante incómodo. Me dio una tristeza enorme ver cómo está nuestro sistema de salud. Es desgarrador pensar que la atención médica debería ser digna y accesible, y no lo que encontré en ese momento. Para colmo, los médicos pasantes que me atendieron estaban convencidos de que necesitaba una operación porque pensaban que tenía problemas con la vesícula. Cuando les mencioné que ya no tenía vesícula, se quedaron sorprendidos. Fue una mezcla de frustración y desánimo saber que un lugar que debería cuidar de nuestra salud está tan desmejorado y caótico. Esta historia nos la manda un seguidor. Mi padre, que trabajaba como intendente en un IMSS, tuvo que revisar un baño donde parecía que la puerta estaba atorada. Para ver qué pasaba, entró por una ventilación y encontró a una compañera sin vida. Ella se había colgado de la manija de la puerta con un cinturón, lo que impedía abrirla. Después de eso, mi padre cuenta que muchas noches sentía su presencia, especialmente cuando el cuarto se ponía frío, lo que le indicaba que estaba cerca. La soñó durante mucho tiempo. El caso de Hisashi Ouchi es uno de los más devastadores y polémicos en la historia de la medicina hospitalaria. El 30 de septiembre de 1999, Ouchi, un técnico en la planta de procesamiento nuclear de Tokaimura, Japón, fue víctima de un accidente catastrófico. Al manipular uranio enriquecido con sus compañeros, una reacción nuclear descontrolada expuso a Ouchi a una dosis de radiación de 17 sieverts, una cantidad extremadamente letal. Esta fue la exposición más alta registrada en un ser humano, y su vida cambió de forma drástica en cuestión de segundos. Cuando Ouchi fue trasladado de urgencia al hospital, los médicos y enfermeras enfrentaron un desafío sin precedentes. El personal sabía que las probabilidades de sobrevivir eran mínimas, pero aún así, se embarcaron en una lucha desesperada para mantenerlo con vida. La radiación había destruido su ADN, lo que afectaba la capacidad de su cuerpo para regenerarse. Su piel comenzó a desprenderse. Sus órganos internos estaban fallando, y su sistema inmunológico colapsó por completo. Durante los 83 días que Ouchi pasó en cuidados intensivos, fue sometido a una serie de procedimientos médicos experimentales. Los médicos realizaron transfusiones de sangre constantes y trasplantes de piel para tratar de reparar los daños causados por la radiación, pero su cuerpo no mostraba signos de recuperación. El equipo médico, que incluía a enfermeras que cuidaban de él día y noche, estaba en una posición muy difícil. Cada intervención parecía prolongar su agonía, y la situación era extremadamente dolorosa tanto física como emocionalmente. A pesar del dolor insoportable que Ouchi padecía, los médicos decidieron seguir luchando para salvarlo. Se recurrió a tecnología avanzada y tratamientos extremos, mientras el personal del hospital se encontraba emocionalmente afectado al ver el sufrimiento constante del paciente. En varias ocasiones, Ouchi pidió que ya no quería seguir viviendo, pero su caso se convirtió en un esfuerzo médico por salvar una vida, sin importar las circunstancias. Este prolongado sufrimiento puso sobre la mesa preguntas éticas muy importantes dentro del entorno hospitalario.
¿Hasta qué punto es correcto seguir interviniendo cuando el paciente sufre y no hay esperanza de recuperación? Aunque el hospital hizo todo lo posible para mantenerlo con vida, su cuerpo finalmente no pudo más. Hisashi Ouchi falleció el 21 de diciembre de 1999, tras un paro cardíaco, dejando un legado que generó profundas reflexiones sobre los límites de la medicina y la importancia de considerar la dignidad del paciente en casos extremos. Esta historia nos la manda un seguidor. Soy estudiante de enfermería y cada cierto tiempo hago prácticas en hospitales. Hasta el momento no he tenido experiencias paranormales, pero sí me han contado algunas. Por ejemplo, en la entrada de urgencias para las ambulancias hay una puerta de cristal, y por las noches a veces se ve a una señora con un bebé, paradas ahí. Luego, sin más, desaparecen en la oscuridad después de salir del hospital. Estaba en el piso de postoperatorios, cerca de la estación de enfermeras, cuando eran alrededor de las 2:30. Le pregunté a una compañera si quería un café, y ella me dijo que sí. Así que puse la cafetera a calentar, pero de repente, un señor del cuarto 2 empezó a gritar: «¡Ahí está! ¡Ahí está!». Yo me quedé confundida y le pregunté: «¿Quién? ¿Quién está?». Y él, con la voz temblorosa, me respondió: «No la miras. Viene por mí». Decidimos quedarnos con él para tratar de calmarlo, así que fuimos al cuarto 5. Mientras estábamos ahí, de repente, escuchamos un sonido extraño, como si alguien estuviera golpeando el piso con un palo de escoba, pero sonaba de manera aleatoria. En ese momento, el mismo señor que había gritado antes volvió a hacerlo, diciendo las mismas palabras. Mi compañera y yo nos miramos con preocupación. Regresamos a la estación de enfermeras, y justo cuando llegamos, el hombre gritó de nuevo, pero esta vez el sonido era más aterrador, como el ruido de afilar cuchillos. Corriendo, regresamos a su cuarto, y lo que vimos fue impactante. El señor estaba allí, pero ya había fallecido. Sus ojos estaban en blanco, y su rostro reflejaba un terror absoluto. Fue una experiencia escalofriante que jamás olvidaré. La sensación de que algo oscuro y desconocido estaba presente en ese lugar se quedó grabada en mi mente. Esta historia nos la manda un seguidor. No soy de México, soy de Guatemala. Pero en el IGSS sucede algo similar a lo que pasa en el área de maternidad del IMSS. Desafortunadamente, fui uno de los tantos bebés que las enfermeras intentaron llevarse y vender. Lo curioso es que la enfermera estaba tratando de venderme a mi propia tía, quien acababa de perder a su hijo. Fue una coincidencia muy afortunada, y gracias a eso puedo confirmar que soy hija de mi mamá. En el IMSS, el momento de tener a tu bebé puede convertirse en una experiencia muy incómoda. Recuerdo que cuando estaba a punto de dar a luz, había un montón de practicantes en la sala. Los reconocía porque llevaban sus filipinas con el escudo de su escuela, como si eso les diera alguna autoridad extra. Aunque ya tenía un médico asignado, estos practicantes también tenían que hacerme el toco. Imagínate la situación. Ya estás en un momento tan vulnerable, y de repente, te das cuenta de que te están tocando 5 varones diferentes. La incomodidad y la invasión de privacidad fueron indescriptibles. No solo era un momento de ansiedad y dolor, sino que sentía que no eran nada escrupulosos. En lugar de tener la atención y el cuidado que uno espera en un momento tan delicado, parecía que estaban más interesados en cumplir con un protocolo que en cuidar la experiencia de la paciente. Fue la peor experiencia de mi vida, y me quedó grabada la sensación de que la dignidad de las mujeres en esos momentos a menudo se pasa por alto. Esta historia nos la manda un seguidor. Recuerdo vívidamente cuando, en un cuarto de hospital, vi unos tachos de basura llenos de extremidades. En muchos hospitales, la situación se vuelve desesperante cuando un paciente está al borde de la muerte. A menudo, si no hay posibilidades de sobrevivir, algunos médicos y personal hospitalario intentan sacar el máximo provecho económico de la situación. Aunque el familiar ya esté en un estado crítico, hay momentos en que te hacen sentir que debes pagar dinero de más por tratamientos o procedimientos que quizás no son necesarios.
Lo peor es que, si al doctor le da lástima, hacen todo un espectáculo. Comienzan a hablar de cómo están haciendo todo lo posible y ponen cara de compasión, pero al final, parece que solo buscan que el familiar muera en paz, y de paso, que tú gastes lo que puedas. Esta situación genera una gran frustración y desconfianza en el sistema de salud. Las familias se sienten atrapadas entre el dolor de perder a un ser querido y la presión de tener que desembolsar dinero en un momento tan difícil. Es increíble lo lejos que pueden llegar algunas prácticas en el ámbito hospitalario. La gente, en su momento de vulnerabilidad, se enfrenta no solo a la pérdida inminente de un ser querido, sino también a un sistema que parece más interesado en el dinero que en el bienestar del paciente. Al final, muchos se quedan con la sensación de que no solo perdieron a alguien importante, sino que también fueron víctimas de un sistema que se aprovecha del dolor ajeno. Durante la pandemia, hubo muchas quejas sobre cómo se manejaban las muertes en el IMSS. Si algún familiar fallecía por cualquier enfermedad, lo registraban como COVID, independientemente de la causa real de la muerte. Esta práctica provocó un descontento enorme y dejó a muchas familias confundidas y dolidas, ya que sentían que la verdad sobre lo que les había sucedido no era reconocida. El impacto de esta situación fue profundo. Las cifras de muertes por COVID se inflaron, creando un ambiente de desconfianza en el sistema de salud. Las familias que perdían a sus seres queridos no solo enfrentaban el dolor de la pérdida, sino que también tenían que lidiar con la frustración de ver que sus seres queridos eran clasificados erróneamente. En el IMSS, de vez en cuando, se dice que realizan ciertos experimentos con pacientes. Por ejemplo, hay testimonios de personas que han pasado por procedimientos que parecen no tener ningún sentido, o que han recibido medicamentos que no corresponden a sus padecimientos. Esta situación ha generado preocupación y desconfianza entre quienes asisten a estos hospitales, ya que se preguntan si realmente están recibiendo la atención adecuada. Lo que se escucha por ahí es que, en algunos casos, los médicos podrían estar probando tratamientos nuevos, o simplemente no están siguiendo los protocolos adecuados. Esto ha llevado a muchas personas a cuestionar la calidad de la atención que reciben, y algunos incluso se sienten como conejillos de indias en un laboratorio. La verdad es que estas historias, que provienen de fuentes confiables, resaltan lo delicada que es la situación en el sistema de salud, donde la falta de recursos y la presión por atender a muchos pacientes a veces pueden llevar a decisiones cuestionables. Al final, lo que queda es la inquietud de saber si uno está recibiendo el tratamiento que realmente necesita, o si por el contrario, se están realizando experimentos con su salud. Es una preocupación legítima que debería ser atendida para garantizar que todos reciban la atención que merecen. Yo solía ser una de esas personas que criticaba el servicio del IMSS, pensando que era pésimo. Pero ahora, siendo estudiante de medicina, me doy cuenta de que estaba equivocada. La verdad es que en todos los hospitales ocurren negligencias médicas, y tal vez en el IMSS sean más conocidas, pero en muchos casos, la culpa no es solo del personal de salud. A veces, las condiciones de los pacientes, o su falta de comprensión sobre su situación, pueden complicar las cosas. Es triste que la gente no entienda esto hasta que les toca estar en el otro lado, viviendo la realidad del sistema de salud. La carga que llevan los trabajadores de la salud es inmensa, y aunque hay fallos, hay que recordar que también son humanos. El hospital del ISSST en Monterrey ha sido testigo de una serie de relatos perturbadores sobre los pacientes invisibles. Estas historias han surgido de las experiencias de médicos y enfermeras que trabajan en el hospital, quienes han notado una extraña actividad en ciertas áreas, especialmente en los turnos nocturnos. Se dice que, en las noches más tranquilas, cuando el hospital está menos concurrido, algunos miembros del personal han escuchado voces que piden ayuda provenientes de las habitaciones vacías. Al investigar, descubren que no hay pacientes en esas camas, lo que provoca una inquietante sensación de que algo más está presente. A lo largo de los años, han surgido relatos de que estos pacientes invisibles son las almas de aquellos que han fallecido en el hospital, buscando atención o compañía. Uno de los casos más impactantes ocurrió cuando una enfermera
Tras escuchar llantos y lamentos, decidió seguir los sonidos. Sin embargo, al llegar a la habitación, se encontró con una cama vacía, y un escalofrío recorrió su espalda al sentir que alguien la observaba. En ese momento, comenzó a cuestionar su propia cordura, preguntándose si realmente había escuchado lo que creía. El fenómeno ha llevado a algunos a creer que el hospital tiene una conexión especial con el más allá, y ha surgido la teoría de que los pacientes que han fallecido allí continúan manifestándose, buscando atención o tal vez cerrando ciclos que no pudieron completar en vida. Por el momento, vamos a dejar la parte 2 hasta aquí. Dejen su historia para la parte 3. No olvides suscribirte al canal y si te quedaste con ganas de más historias alucinantes, no dudes en explorar el contenido que tenemos para ti. Nos vemos en la próxima. Adiós.